Buenas noches. Gracias a todos que están aquí presentes, a los que estamos conectados en línea, presencial. Estamos dentro del marco del segundo curso de TIVA Morelia. Es un gusto tener aquí al doctor Eberto Muñoz, después de todo un día de jornada, de un día de talleres, de trabajo exhausto, estar aquí muy metido, doctor, en todo este proceso. Sí, claro. Queremos culminar el día de hoy con una plática que nos va a compartir el doctor Eberto Muñoz. Para quien no lo conozca, que vive abajo de una piedra o que no esté aquí en México, el doctor Alberto Muñoz es anestesiólogo egresado del Hospital General de México, fue jefe de servicio de anestesiología del Hospital General, es el profesor titular del curso Taller Farmacológico y Perfusión de Agentes Anestésicos, expresidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, expresidente de TIVA América y es el coordinador de TIVA México. Doctor, por favor, gracias Muchas por gracias. acompañarnos, Muchas doctor. gracias. Bienvenido, doctor. Adelante. Bye. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y después de una jornada tan larga, lo que yo quise en esta charla es resumir un poco de lo que hemos estado hablando en el curso y obviamente para la gente que no tuvo posibilidad de venir y todo, es esto. Yo les digo, no tengo el modelo L-Level, ¿qué hago? Y muchos que están en línea se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es el modelo L-Level? Bueno, este modelo L-Level es uno de los modelos farmacocinéticos más actuales que nos ha permitido manejar la tendencia a hacer anestesia intravenosa en pacientes, ¿cómo se llama? En pacientes de diferentes peso, talla, edad, género. Antes que nada, a pesar de que se vean algunas imágenes, no tengo declaración de interés con nadie, ¿sí? Y aquí yo quiero empezar prácticamente de lo básico. Nosotros en el año bueno, nosotros no, los americanos, que no tienen mucho manejo en TIVA, hace prácticamente 21 años nos hablaban específicamente de que los objetivos de la administración para la administración de las drogas y los métodos que iban a hacer se iba a cambiar de este bolo intermitente y los bolos constantes que hacíamos y que precisamente quizás para el año 2050 se iba a hacer todo el manejo a nivel de un sitio efector, un sitio efectivo. Todos los avances en farmacología han sido muy importantes, sobre todo en la tecnología para entregar las bombas de perfusiones. Ellos hablan en esta referencia de que los vapores de gases y las mezclas quizás vayan teniendo menos práctica, fíjense que hablo hace 21 años, menos práctica de la que conocemos de manera actual. Y en lugar de estos vaporizadores, ¿sí? Que algunos anestésicos se entregarán, fíjense el año hace 21 años, por bombas computarizadas para la administración. Estas bombas prácticamente van a dar una concentración objetivo, que es el target, ¿sí? El sitio donde yo voy a actuar con mi medicamento, como vemos aquí, y de alguna manera la administración de las drogas va a ser constante para tener, de acuerdo a los compartimentos farmacocinéticos del paciente. Todos estos modelos matemáticos que vimos en la tarde, obviamente fueron la base para calcular esas infusiones y de alguna manera en un futuro se tengan circuitos de asa cerrada para poder manejar y ver que la precisión farmacodinámica, tener el efecto clínico es bueno. Y esta también se las agrego porque a mí me gustó hace muchos años, cuando tuve esta revista en la voz, que decía, ¿cómo será la anestesiología en el 2050? Y muchas pláticas que yo iba y les comentaba, ay, un robotcito, qué bonito, un marcianito. Pero el objetivo realmente aquí es ver el target que yo voy a manejar en lugar de dar una dosis como yo acostumbro a hacerlo. Esta imagen me gusta mucho porque es de nuestro compañero, el doctor Abraham Favela, del INCAN, donde en estas mismas prácticas decían, en este mismo tenor, la gente que escribió este suplemento decía, en un futuro se podrá hacer anestesia sin máquina de anestesia. El doctor Abraham Favela tiene ya mucha experiencia. Si ustedes ven, aquí hay un ventilador, los perfusores, monitores, y específicamente se está manejando un equipo de perfusión sin máquina de anestesia. ¿Qué quiere decir? Que si conocemos la farmacología, si conocemos los equipos de monitoreo, si conocemos los equipos para perfusión, pues nosotros podemos dar anestesias. Yo les preguntaría a todos los que están aquí afuera, ¿utilizan TCI en práctica diaria? Aquí ya vimos que algunos sí, algunos no, no sé allá de manera virtual si lo hagan, qué bueno. ¿Conocen y manejan el modelo de Level? Pues quizá los que tengan equipos muy actualizados lo vayan a tener y generalmente yo creo que la me va a decir quién es Level, ¿no? ¿Y él qué tiene que ver con lo que yo hago? Y definitivamente, pues sigo utilizando
el inhalado, que no es una mala opción, pero si vemos que hace 21 años se hablaba de ir disminuyendo el consumo de los mismos, pues esto va cambiando. Entonces yo les diría, gracias por asistir, porque como no conocen el level y como no tenemos la manera de perfundir, pues ya acabaría yo mi plática aquí, ¿no? Sigan vaporizando, sigan dando los agentes como los dan y igual. Entonces, si hacemos las cosas siempre de la misma manera, tendremos los mismos resultados. ¿Cuál es la tendencia? Ir buscando innovaciones que ya tenemos en este país para hacerlo. Y entonces yo ya diría, o vaporizo o doy propofol en mi quirófano, va a depender obviamente de muchas de las cuestiones que yo requiera manejar en medicina perioperatoria con estos pacientes. El gran debate es mejor la TIVA que los inhalados y la gente prefiere el uso de inhalados. Sí, es cierto, porque ha sido una costumbre que hemos manejado durante más de 30 años, pero estamos viendo de algunas maneras que tanto los inhalados como también los agentes intravenosos tienen ciertas condiciones que nos pueden generar eventos adversos. Sin embargo, la tendencia desde hace más de 30 años es tratar de estandarizar ese uso del TCI para lo que hagamos y les repito que hay una diversidad muy grande en opiniones, geográfica, legal, económica para usar TCI. Es como yo creo que todo lo que aparece en anestesia, ¿no? No sé cómo cuando aparecieron los oxímetros de pulso, eran carísimos y ahora pues en la pandemia se vendieron hasta en precios muy económicos. Pero lo que sí ha sido un plus es esta tendencia de estudiar los modelos farmacocinéticos que antes decíamos una dosis de propofol, de 2, de 4, de 6, lo que ustedes decidieran, y hacer estas perfusiones prácticamente para conocer cuánto le puedo meter al paciente a plasma y cuánto va a requerir en efecto, y obviamente basado en ese neuromonitoreo o el monitoreo cerebral que ha cobrado un valor muy importante desde hace algunos años y que en un siglo XXI como el que tenemos ahora es fundamental que muchos lo manejemos. En la línea del tiempo, yo digo, bueno, durante muchos años hicimos prácticas, ensayos, colocación de medicamentos, sobredosis, infradosis, fuimos administrando y teniendo experiencia hasta llegar prácticamente a buscar una manera de que todos estos eventos que podíamos tener pudieran ser predecibles y manejarlos. Y si nosotros vemos, podemos dar una técnica anestésica con perfusiones. Aquí está el paciente para un tiroides. Estamos viendo aquí el monitoreo electroencefalográfico, ¿sí? Y prácticamente podemos tener un buen resultado. Yo les pregunto, ¿ustedes hacen sus procedimientos en base de la norma oficial mexicana, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Privados y públicos. Entonces, algo que pasa en las instituciones puede ser institucional, privado, por recursos propios. Pero ¿cómo es mi técnica anestésica? ¿Realmente cumplo con esa norma oficial? ¿Monitorizan el TOD que está en la norma oficial? ¿Monitorizan la profesión anestésica que está en la norma oficial? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por la razón que ustedes dije. Ya les dije, puede ser geográfica, económica, todo. ¿Qué tipo de monitoreo utilizamos y cómo doy yo estas perfusiones que pueden ser manuales o con TCI? O definitivamente no tengo perfusores y lo hago, como siempre les digo yo, hacer anestesia basada en existencia. En la actualidad hay palabras y conceptos que yo creo que deben de ser básicos para todo el anestesiólogo. Entender el concepto de anteriorización que hace prácticamente 11 años el doctor Emery Brown nos explicó detalladamente la migración de esta actividad cerebral a nivel occipital que migra a nivel frontal. Buscar también qué es la antinocicepción, porque nos basábamos en dar una dosis de un opioide o de un anestésico local o de una técnica regional para tener el efecto y obviamente ver si funciona. La cuestión importante es ahora titular. Nosotros vamos a titular el medicamento de una manera escalonada para evitar sobredosis, para evitar eventos adversos y para que de alguna manera yo pueda saber cuánto tengo. Aquí no se alcanza a ver muy bien. En la línea azul es mi concentración en plasma y mi concentración en sitio efecto de este medicamento, 0.58. Razonar los conceptos de sinergia. Tenemos que entender la sinergia farmacológica que pasa, lo que es aditividad. Y por otro lado, el concepto de alometría que apareció desde el año 2010, cuando el doctor Cortines y el doctor Sepúlveda diseñaron este primer modelo farmacocinético de paciente obeso, en el cual ya no teníamos que estar buscando un descriptor de peso adecuado,
un peso corregido, una masa magra, sino que dicen el mejor descriptor de peso para pacientes que se manejan con la alometría es el peso real. Y en un principio, cuando empezamos a usarlo, pues teníamos dudas, nos daba un poquito de escalofrío meter en una bomba 150 kilos y le dábamos start y empezaba a perfundir, porque estamos muy acostumbrados a hacer en paciente no obeso el peso real y en paciente obeso pues hacíamos algún descriptor de peso que, ay, perdón, que nos corrigiera. ¿Qué es la TIVA? Bueno, ya lo hemos visto todo el día de hoy, los fármacos intravenosa para ver cómo llegan al objetivo, qué hago yo con la dosis efecto a nivel cerebral y el efecto clínico y predecir mi inducción y predecir también la emersión. ¿Cómo voy a sacar ese paciente? Tiene menos náuseas, reduce de cierta manera el impacto ambiental, hablando de inhalados, porque ahí entraremos en un entorno difícil al hablar de plásticos, porque quizás sea una técnica que utiliza un poquito más de plásticos. Y esto, si hacemos las limitaciones desde el punto de vista manual, pues es complejo, como lo vimos hoy en la tarde. Hay que hacer cálculos, hay que estudiar mucho del cálculo manual. Está derivado esta técnica de poblaciones restringidas porque nos vamos con un peso determinado para trabajar. Es difícil de manejar en niños estas técnicas manuales porque es una jeringa y tenemos que estar haciéndolo de una manera, entre comillas, intuitiva para tratar de buscar la mayor precisión para hacerlo. Podemos tener errores y también una anestesia inadecuada y tener una recuperación tardía. ¿Qué pasa con la TIVA manual? Bueno, hablamos de que generalmente son pacientes que están fuera del rango del modelo, y ahorita vamos a ver por qué. Los descriptores de peso son variables, no tiene otra variable cuando hacemos TIVA manual, cuando basamos específicamente en peso, descriptor de peso, y no metemos, aunque nosotros lo hacemos con una perfusora que nos llevamos a mililitros por hora, pues prácticamente estamos basándonos en el peso, ¿no? Aunque tenga 10, 50, 30 años, hay riesgo de errores y hay que modificar los datos del paciente para poder meterlo. En cambio, con el TIVA TCI, pues las limitaciones tenemos que ser muy puntuales, que hay que conocer cada modelo. El modelo alométrico que les decía me reduce los errores humanos, hay menor carga para el clínico y lo más importante, yo no tengo que estar, súbele a la perfusión, bájale a la perfusión, tírale un bolo, ¿no? Aquí yo voy haciendo un ajuste de mi concentración de 2, subo a 3 o lo bajo a 1 y voy regulando con este monitoreo cerebral y además tengo la posibilidad de que ustedes en este siglo XXI tengan una gran cantidad de simuladores para esta. Esto, señor, que ya les haya yo mencionado en la mañana, es el cómo era el propofol, cuál era la fórmula del propofol. Y este doctor Glenn fue de las gentes que lo introdujo en la práctica, como les había yo comentado, y él decía, me sirve para inducción anestésica y se ha visto que en los animales puede ser de 2.5 a 5 microgramos por kilo. Y esperamos que en los humanos se pueda manejar a 2 miligramos por kilo. Esto fue cuando aparece el propofol y es aprobado para manejar. La otra cuestión, en 83 se empiezan a hacer los primeros trabajos y los primeros estudios, ¿sí? Para ver que el paciente podía ser anestesiado y perder la conciencia con propofol. De ahí queda claro que una de las grandes ventajas que tenía por sus características farmacocinéticas era específicamente que podía ser utilizado en perfusión continua y ahí es donde dicen, ¿qué pasó con los inhalados? Era el propo contra los inhalados. Así empezó esto hace más de 30 años, pero en la actualidad estamos viendo que si nosotros conocemos la farmacología tanto de los inhalados como del propofol es una excelente herramienta, ¿sí? Aquí también uno de los problemas que tuvieron con el propofol fue que en Estados Unidos la FDA hasta la fecha no aprueba el uso de sistemas TCI controlados por infusión por objetivo. Sin embargo, algo ha pasado en el resto del mundo, porque la mayoría de los países, incluidos nosotros desde hace muchos años, está aprobado para manejarlo. Y aquí les puedo comentar que hay gente con muchísima experiencia para hacerlo. Sin embargo, lo que marcó la pauta para que pensáramos en qué ha sucedido con el Propofol fue esto, ¿no? Cuando se nos muere Michael Jackson en 2009 por una sobredosis de Propofol aplicada por un médico que no era anestesiólogo y hacen la autopsia, fíjense algo muy interesante, la concentración va de 2.6 a 4.1. Si recordamos que el rango de la ventana terapéutica es de 1 a 10.
Y para los que no conocen al doctor Ellevel, este es el doctor Ellevel, es un anestesiólogo de los Países Bajos. Él hizo este modelo universal de propofol y también de remifentanilo. ¿Por qué de estos dos? Porque son hasta ahorita los únicos medicamentos que tienen unas tasas de aclaramiento muy rápidas. ¿Sí? Propofol se va a 30 mililitros kilo minuto y remifentanilo 40 mililitros kilo minuto. Y de alguna manera supera todos los modelos que empezaron desde los años 90, llámese Mars, llámese Snyder, llámese Cataria, llámese Perfusor, y obviamente tiene una buena correlación de la concentración que se administra con la actividad electroencefalográfica. O sea, está muy puntual lo que hizo este señor, tiene un sesgo bajo de población y tiene las ventajas de estimar y modificar con la alometría esa tasa de aclaramiento para los pacientes obesos. Por lo que en este modelo que el señor maneja, ¿sí? A pesar de que puede tener un poquito más de sesgo en el senil y puede tener covariables para los válidos, en esta cuestión de cuando se maneja el paciente obeso es realmente mucho más puntual que las técnicas y los modelos que nosotros trabajamos. Este es el artículo original de este señor Ellevel, ¿sí? Prácticamente después de haber trabajado basado en los estudios de Cortines, en el 2014 saca un primer prospecto y ya después publica esto para hacer estudios basado prácticamente en teoría, la farmacocinética de diferentes grupos poblacionales. Él refiere que esto se encuentra en algunos pacientes, van a requerir más dosis y fíjense que curiosamente dice que el obeso en teoría requiere menos dosis basado en el peso que supuestamente hacíamos antes, pero vemos que la concentración es, y es lógico porque pues obviamente el paciente obeso crece de una manera alométrica, o sea, a los lados, no crecemos todos de una manera pareja y entonces el sistema nervioso central no crece de tal manera, sino que se van haciendo depósitos lipoides. Algo interesante es que ustedes vean aquí el número de pacientes para los modelos tradicionales, el Marsh, el Snyder, y vean la casuística de los pacientes de level, más de 1000, los rangos de edad de 0.5 años a 82, de 80 a 160 kilos, de 68 a 160 kilos. ¿Quién de ustedes ha puesto una perfusora donde pongan que el paciente pesa 120 kilos y le damos start? Pues a veces nos da como miedo, pero estamos hablando de un modelo alométrico. Y vean que para remifentanilo también el doctor Ellevel ya tiene algún modelo que al parecer puede ser de utilidad, pero tendríamos que empezar a trabajarlo para hacer. Nosotros durante hace 3 años hemos estado trabajando el modelo de Ellevel con relativos buenos resultados, obviamente siguiendo las pautas de seguridad para el mismo. Algo interesante es el peso y tallo para la alometría. Hay, por ejemplo, aquí si ustedes ven todos las covariables que incluyen el aclaramiento en hombres, la maduración en el neonato, para el anciano, para la mujer, el GLIS mete diferentes conceptos para que este modelo al final sea mayor el aclaramiento en mujeres y también puede ser incluido con opioides porque baja un poquito el B3. Estas son, si ustedes tienen la curiosidad, todas las formulaciones, todas las formas para que ustedes vean que hace alometría compartimental, hace libre de grasa. Aquí nos habla de la alometría y si ustedes ven aquí se agrega una covariable que son los opioides porque tiene un sistema, un modelo que puede ser manejado con opioide y sin opioide y de la maduración de los chicos. Si esto lo trasladáramos, porque yo no encontré ningún modelo de level manual y dije, le voy a preguntar al chat GPT, esto me arrojó y me dice, fíjense, ustedes quieren ser aquí, y ahí dice LBD, yo no lo puse, ahí dice niños y en adultos, y nos manda específicamente un esquema BET, como lo que hacíamos hace muchos años, dar una perfusión a cierta velocidad, miligramos kilo hora, vean ustedes aquí, durante 10 minutos, de 10 a 20 se baja, y viene siendo en teoría lo que sugiere esta persona. No sé si tenga o no tenga validez, pero si ustedes quieren hacer un modelo de level alométrico, yo les vuelvo a preguntar, aquí yo no me arriesgaré a poner el peso real del paciente nunca jamás, ni la edad del niño, pero hay que ver todo lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que las técnicas intravenosas con TCI traten de ser precisas y exactas. Pero en anestesia no hay nada preciso ni exacto.
nos aproximamos para tomar de alguna manera alguna opinión y alguna cuestión. Y lo más importante es que razonemos la farmacología, la lean, la estudian, los residentes, la repasen, nosotros igual. Entender que todos somos igualitos, pero no ante los ojos del Señor. Tenemos una cosa que se llama variabilidad farmacocinética interindividual, donde yo voy a mover los medicamentos de cierta manera diferente del otro. Y si a esto le agregamos nosotros polifarmacia, covariables como paciente hepático, paciente renal, paciente con modificaciones en algunas cuestiones farmacocinéticas se mueve. Hay que entender que no todos los fármacos se ajustan a un modelo farmacocinético, aunque la tendencia es ir hacia allá. Hay modelos para la desmetomidina, hay modelos para los opioides, hay modelos para el propofol, para la ketamina. Ya salió publicado el modelo de la doctora Domino con Navarrete para hacer modelos de ketamina y entender, le digo, que no todas no todas las perfusoras que hay en nuestros hospitales tienen esos equipos de TCI. Algunas ya son relativamente viejitas y las modernas, las actuales, tienen este tipo de modelos. Hay muchos dispositivos y simuladores y entender, vuelvo yo a lo mismo, cuál es el mejor descriptor de peso para este tipo de paciente. Otra cosa que nos ha impresionado y que nos ha llamado mucho la atención es que nosotros ahora podemos ir y estar identificando el trazo electroencefalográfico, el tipo de ondas cerebrales que me indican que este paciente pierde la conciencia, porque al fin y al cabo el propofol lo que hace es solamente permitirnos que el paciente pierda la conciencia. Entonces, ¿qué hemos aprendido y qué es lo que se puede hacer? TIVA con TCI, monitoreo cerebral, lo de hoy, lo más importante. Pero como hemos aprendido, TIVA con TCI sin monitoreo cerebral, también lo hemos hecho. Y TIVA sin TCI, pero con monitoreo cerebral, también. Y TIVA a la antigüita, también. Entonces, la expectativa de trabajo para hacer es muy grande. Y si yo no tengo el modelo de Level, pues yo puedo utilizar cualquiera de estas opciones. Claro, la tendencia es ir hacia arriba y no ir hacia abajo. Entonces, para ello hay que ¿qué hacer? Solicitar, pedir, buscar, acercarse a la tecnología para manejarlo y recordar que el cerebro, cuando estamos en anestesia, no se queda en modo avión. El cerebro sigue funcionando y nosotros somos los responsables de esos cambios electroencefalográficos que puede tener en función de las concentraciones que se puedan manejar. En el año 2000, antes de que hablemos un poquito del proceso de anteriorización, se hace esta iniciativa que se llama la iniciativa Open TC Iniciativa, para hablar de remifentanil y propofol, que se decía eran los mejores fármacos para hacer perfusión. ¿Y por qué? Porque las características farmacocinéticas lo asumen. Son medicamentos que tienen tasas de aclaramiento muy precoces, muy rápidas. Y vemos aquí como muchos de estos medicamentos han ido cambiando de los 80 al 2004 y esto pues, se ha podido entender de una mucho mejor manera con este proceso de anteriorización de esta migración de las ondas cerebrales a la zona frontal, donde nosotros podemos ir identificando paulatinamente qué cambios se están teniendo y no irnos con un bolo inicial, sino ir haciendo, como les decía, una titulación mucho más adecuada. El doctor Sepúlveda, que fue de los creadores del modelo Sepúlveda, dice, realmente el electroencefalograma me responde y me dice lo que yo veo en el efecto clínico que quiero. Y parece ser que no estaba equivocado, a pesar de que aquí nos dice, los actuales modelos, 2019, cuando apenas estaba saliendo ya el E-Level, se sirven como para ver el efecto máximo. Entonces empezamos a ver que muchas de estas preguntas que el doctor nos dice también tienen mucho que ver en cómo damos la cuestión de la pérdida de la conciencia de propofol. Nosotros aquí, si damos una inducción anestésica para generar inconsciente de manera ascendente, es cuando nosotros damos un bolo grande, bloqueamos las estructuras troncoencefálicas y perdemos la conciencia y no sabemos si se durmió el paciente con 80, con 50, con 100, a una concentración de 3, de 4, lo que sea. Y si vemos la descendente, es lo que yo les digo, hay una dominancia del efecto de las estructuras corticales porque yo voy haciendo una titulación paulatina para alcanzar el efecto clínico que quiero.
También el doctor Sepúlveda dice, bueno, qué es lo que pasa comparándolo con el sueño? Vean ustedes esta inducción con Seborano, vean ustedes la huella de fill-in, de llenado del Seborane, y vean cómo durante el tiempo en el que se mantiene, cuando yo cierro mi anestésico inhalado, esto tiende a abrir para decir que el paciente está recuperado. Entonces yo puedo ir viendo que hay una gran variabilidad en relación a las titulaciones cuando nosotros aprendemos a interpretar muchas veces cómo están mis ondas cerebrales en un espectrograma, y cómo aquí, cuando ya empecé un bolo o un mantenimiento de un medicamento, tenemos lo que siempre buscamos, las ondas alfa y las ondas delta lentas. También es importante ver, como les comentaba, la necesidad de comparar una inducción rápida, que vean ustedes aquí como la caída del poder alfa es mucho más puntual cuando hacemos un bolo inicial en bolo, y vean ustedes cuando vamos haciendo una inducción lenta programada, vamos teniendo una mayor certeza de cómo van cambiando esas ondas. Este es un video que vimos con la doctora Raudales, donde es de un paciente pediátrico, ¿sí? Nosotros aquí se da una inducción inhalada para canalizar al paciente, luego esperamos a que esto se abra, si ven aquí está abierto, y posteriormente se empieza con la perfusión de propofol, con la perfusión de propofol para manejarlo. Y algo también que es bien puntual, seguridad. Yo tengo que saber dónde voy a poner esas perfusiones, voy a identificar las líneas o las jeringas con las que yo voy a trabajar. Es importantísimo, y hay códigos internacionales para esto, y algo que a veces se nos olvida. Tenemos que colocar las perfusiones lo más cerca, proximal de la mano del paciente o del sitio de la vena. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos haciéndolo con las líneas grandes, dejando un espacio muerto muy grande, y que al final de la cirugía, cuando retirábamos la perfusión, nos quedaba una determinada cantidad de fármaco, despertábamos al paciente, emergía, y luego llegaba, pásele un poquito de solución, y ¡fum!, le dábamos otra dosis y el paciente se nos deprimía. Entonces, ojo, esto pues no me voy a detener mucho, pero esta es la base actual. Tenemos que aprender a interpretar el espectrograma, así como el electroencefalograma en bruto. Y hay muchos trabajos. Yo siempre les recomiendo que se pongan a revisar los videos que tiene el doctor Emery Brown en YouTube, porque son gratis, nos explican detalladamente todos estos procesos y los cambios que podemos tener con las diferentes huellas farmacológicas. Vean el propofol, vean por ejemplo aquí el inhalado, cómo es un efecto muy diferente. Vean cómo se puede manejar la dexmedetomidina, porque obviamente el mecanismo de acción a nivel cerebral es diferente. Vean la ketamina igual. Entonces tenemos que ser muy puntuales para saber qué se hace. ¿Qué pasa también con la conciencia y la anestesia general durante la profunda anestesia? En este artículo nos hablan que tenemos que ver qué pasa con la conciencia del paciente y la experiencia de su propia existencia, qué pasa con la conectividad que tenga el paciente con el medio ambiente, y qué pasa con la manera de responder ante el medio ambiente. Nosotros, cuando hacemos una inducción paulatina, ¿sí?, nosotros vamos a ver que un paciente que está prácticamente despierto, ¿sí?, puede empezar a tiene prácticamente toda esta posibilidad. Vean la prueba del antebrazo y del despertar del paciente bien. Vean, el sentido de la existencia lo tenemos, pero conforme va aumentando la concentración de propofol para alcanzar esto, primero tenemos una conciencia que nos desconecta, como dice el doctor Sepúlveda, un estado donde el paciente va perdiendo paulatinamente la conciencia hasta que el paciente tiene pérdida total de esta conciencia. Y esto, en ese mismo trabajo, nos marca que el paciente está despierto, empiezan con la perfusión, si estaba en cero, vamos titulando, y aquí nosotros vamos a tener un rango en esta pérdida de la conciencia paulatina para tener el efecto que estamos nosotros viendo. Vean cómo nos marcan los cambios de la actividad cuando el paciente está despierto, como cuando está con anestesia. Entonces, tenemos que ser muy puntuales para ir entendiendo que estos cambios que nosotros hacemos es lo que nosotros manejamos todos los días, basado en pérdida de la conciencia, pérdida de la conectividad y pérdida de la respuesta del paciente. Es algo que tenemos que ver.
El doctor Emery Brown este año habló un poquito de modulación en la amplitud de la frecuencia, en las mediciones de amplitud y frecuencia para los cambios en las oscilaciones delta y alfa lentas hasta tasas de supresión y viceversa para los agentes GABAérgicos. Él dice que estas modulaciones que se pueden existir entre esas ondas alfa y esas ondas delta pueden ser prácticamente como unos marcadores de inconsciencia para ver que de alguna manera podemos interpretar en quirófano los efectos clínicos que yo busco. Entonces, en este que es el trabajo del doctor Brown, aquí nos marca, ¿no? Hay que buscar las oscilaciones lentas delta y buscar las oscilaciones alfa para estar viendo que estas dosis altas, estos cambios en esta oscilación nos pueden generar una presencia o no de tasa de supresión. Si ustedes ven aquí la actividad electroencefalográfica, pues vamos a ver cómo tenemos diferentes estadios hasta llegar a una tasa de supresión. Y aquí vemos cómo una concentración de propofol puede irse incrementando hasta que nosotros tengamos una probabilidad de respuesta. Ustedes ven aquí el cambio importante, vean cómo tengo yo aquí mi presencia de las ondas alfa con las ondas delta lentas y de la misma manera de este otro lado. Entonces, ellos dicen que en este modelo podemos evaluar, ¿sí? ¿Cuáles serían, qué pasaría con los incrementos de esta concentración de propofol? Ver cómo se encuentran las ondas alfa, cómo están las ondas delta lentas y vean cómo podemos de alguna manera correlacionar esos circuitos anestésicos para manejar. Entonces se preguntarán, entonces yo para este paciente que tengo aquí, yo puedo manejar el modelo de Level, sí, pero también puedo manejar otros modelos si yo sé cómo lo puedo titular. Por ahí hemos leído mucho que el modelo de Snyder no es el más adecuado para el paciente obeso. Sin embargo, yo siempre digo que la anestesia basada en existencia es fundamental y si ustedes ven, aquí este paciente está anestesiado, ven aquí empezó la inducción, aquí tenemos la aparición de las ondas delta y aquí yo quiero que vean que el paciente perdió la conciencia con 1.8 microgramos por mililitro de propofol de ese tamaño, o sea, para un paciente de ese tamaño, 160 kilos. Entonces, llama poderosamente la atención cómo la pérdida de la conciencia, yo la puedo ir evaluando, aquí está el numérico y del otro lado está el espectrograma y tenerlo. Y a la emersión, quiero que vean cómo aquí con 0.8 de propofol, 0.8 de microgramos de propofol, que es un microgramo menos con lo que lo tuvimos toda la cirugía, y con una concentración de remifentanilo de 2.5. Yo quiero que vean aquí 2.4, vean el total, 7,000 microgramos de Remi y 1,368 de propofol para prácticamente 6 horas de cirugía, ¿no? Vean aquí cómo se nos abre, aquí les decía, aquí desaparece ya mi onda alfa, el paciente empieza a emerger y ahí lo ven ustedes al paciente prácticamente emergiendo sin ningún aparente tipo de problema, el paciente respirando, ventilando sin problema. Entonces, todo esto que se ve y esos modelos farmacocinéticos están basados específicamente en las ventanas terapéuticas. Son clásicas, descritas, están en todos los libros, hay sugerencia para los parámetros que ustedes quieran utilizar para ellas, pero yo les voy a mostrar cómo en mi hospital lo hacíamos hace 30 años, con gotitas, con un goteo regular. Pacientes se dormían y despertaban, que era lo más importante, pero no nos iba mal. Vean el monitoreo que teníamos, vean la presión arterial, o sea, hace 30 años lo hacíamos y empezamos. Entonces, definitivamente estoy consciente que quizás tuvimos muchos eventos adversos en estos pacientes si lo actualizáramos ahora en relación a tasas de supresión, en relación a disfunción cognitiva. ¿Sí? Afortunadamente, por ahí aparece algo que trabajaron nuestros colegas colombianos, el doctor David Ramírez, cuando presenta el manejo cognitiva, y entonces nos empiezan a hablar de las concentraciones que yo puedo manejar con un esquema gráfico o con un esquema manual para que yo pueda estar escogiendo además qué tipo de modelo farmacocinético se requiere. Y algo importante, si no tengo el E-Level, aunque de alguna manera sugieren que no es la mejor práctica utilizar una aplicación como el ITIVA, ellos en este trabajo, los autores, concluyen que al final una bomba de TCI
te da prácticamente un volumen en una bomba manual, te da prácticamente, te perfunde el mismo volumen que utilizas con TCI, utilizando como parámetro el ITIVA. Entonces, es una buena herramienta para aprenderlo, ¿sí? Aquí ven ustedes cómo se encuentra prácticamente el rendimiento de la misma, y al final dicen que se utilizan en los mismos volúmenes o muy aproximados para el manejo de ello. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a titular, vamos a graduar el precio, el valor o el rango, como dice aquí, vamos a titular la concentración que yo voy a dar. Una dosis para todos, creo que ya cambió, y buscar, por ejemplo, una dosis por kilo de peso, qué kilo de peso y qué descriptor de peso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahora? Razonar la farmacología, tirar el objetivo clínico que yo quiero, que es pérdida de la conciencia. Yo quiero ver la pérdida de la conciencia a una concentración que no produzca eventos adversos. Entonces lo hacemos de esta manera manual. Pero si yo tengo modelos alométricos, puedo hacer una titulación más puntual desde 0.5 hasta 4 microgramos por mililitro, dependiendo el tipo de paciente y la ventana terapéutica que quiera manejar, pero con hacer un monitoreo de la conciencia y recordar que no hay anestesias con un solo fármaco, ni con dos. Hemos cambiado mucho de hacer el inhalado con opioide al hipnótico con opioide, y en la actualidad utilizamos una gran variedad de hipnosedantes. Hay muchos modelos, aquí ya los han visto, los revisan, los tienen las bombas y todo, pero si se fijan, todos estos modelos se basan en peso. Entonces, si yo no tengo el L-Level que me da para el peso real del paciente, que es el mejor descriptor, yo tengo que ajustar qué descriptor de peso voy a utilizar para manejarlo. Y a mí lo que me interesa es la seguridad del paciente. Y entonces hay que ver que las experiencias previas, a lo mejor lo que hicimos nosotros hace 30 años a la actualidad, nos ha evitado cometer los mismos errores, y estos errores que nosotros cometimos o se hacen o se tienen pueden ser de alguna manera predecibles. Estamos hablando del año 2008, y quiero que vean que en relación a las demandas, ¿sí? Vemos que hay cambios en la tecnología hace ya prácticamente 15, 16 años. Los sistemas de perfusión han cambiado, los monitores. Entonces, todo esto pues, es lo que debemos o deberíamos tener en nuestros hospitales, ¿sí? El Propofol, como les decía, son de los primeros trabajos, y este es el famoso esquema BET que yo les mencionaba, que nos lo marca ahí en ChatGPT, la posibilidad de dar primero una inducción a 10 miligramos kilo hora, 10 minutos, 8, luego 10 minutos, luego 6, y luego estar manejando esta concentración de 6 o de 5 para mantenernos en una concentración de 3.67, recordando que el Propofol va de 1 a 10, 3.6 pues es una concentración adecuada, que era lo que ellos simulaban, y se simulaba por computadora en el año de 1988. Entonces, ¿qué hacíamos? Un bolo rápido. Muchas veces la eliminación se modificaba en algunos covariables que podía tener el paciente, y se buscaba prácticamente meter una concentración objetivo con una perfusión control. Pero ¿qué pasaba? Dábamos una dosis, efecto, que a veces decía, ay, dosis respuesta, ¿no? Dosis efecto, pero sin control. Entonces no sabíamos cuánto le estábamos dando. El paciente se dormía, el paciente se sedaba, y de alguna manera no era. Entonces este modelo BET es la base, ¿sí?, del TCI. Y obviamente aquí ya se incluye la variabilidad farmacocinética, la modelación, y cambiar esa experiencia y a buscar la precisión y el monitoreo. No tengo L-Level, ¿sí? Pero ¿cómo hacíamos la anestesia en el siglo pasado? Bueno, pues era así: bolo inicial, mantenimiento en bolos, más que nada inhalados, mínima dosis de opioide. Yo por eso digo que a lo mejor cuando yo fui residente hacíamos libre de opioides, porque nos daban 1 centímetro de fentanil para las cirugías, y hacíamos gas con tiopental, con pancuronio, y pues obviamente se manejaban los pacientes en versiones lentas, recuperaciones prolongadas, el difícil acceso de la vía aérea. ¿Y qué veíamos en el pasado? La intuición. Yo decía que así, o veía al paciente, no lo pesaba, pues 50 kilos. Ibas a 50 kilos y a lo mejor ni siquiera el peso del paciente. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual? A que busquemos definitivamente mucha más precisión. Esto es por qué hay que usar TIVA. Este es de un libro que escribió el doctor White en 1999, donde habla cómo migró la evolución de las jeringas y de las perfusiones a buscar primero una precisión
o lo más preciso de el volumen que nosotros manejamos en una perfusión. Aquí estamos hablando de mililitros por minuto. Después se habla de qué concentración, microgramos por mililitro, con qué concentración el paciente pierde la conciencia o con qué concentración de opioide el paciente tiene el efecto clínico. Y ya ahora estamos viendo con los monitores cómo el efecto clínico de pérdida de la conciencia, de antinocicepción, ya puedo tener más o menos una idea de cómo hacerlo con los diferentes monitores. Entonces veamos que de las perfusiones así hemos cambiado a las perfusiones intravenosas. Otra cosa que nos ha hecho cambiar es el hecho de que el anestesiólogo es la especialidad que tiene la mayor conectividad perioperatoria con todas las áreas. Vamos fuera de quirófano, vamos a rayos X, vamos a hemodinamia, vamos a dental, con el gineco, vamos con el ortopedista, con el plástico, con el neuro. ¿Y esto a qué se debe? A que nosotros tenemos en la actualidad innovaciones en drogas farmacológicas, eh, medicina basada en evidencia y de alguna manera la inteligencia artificial nos ayuda. Entonces, en la actualidad, hoy, ¿qué es lo que nos interesa? Una TIVA, una perfusión, donde definitivamente cuidemos el cerebro. Obviamente se cuida todo el paciente, porque así lo tenemos que hacer, pero estamos muy pendientes de cómo se encuentra ese cerebro. Y en base a eso, ustedes pueden ver cómo todos estos modelos farmacocinéticos, tanto de propofol como de remifentanilo, pueden seguir siendo utilizados. Estamos hablando que si no tengo Level, pues tengo otras opciones, desde manual hasta utilizar estos modelos de Marsh-Snyder, pero hay que considerar en qué pacientes y cómo lo voy a manejar. Entonces, ¿cuáles serían la utilidad de las perfusiones? Pues tener cerebro agradable, un cerebro contento, un cerebro sano para que el paciente tenga la menor incidencia de eventos adversos. Este trabajo que se publicó en el 2013 habla de que nosotros tenemos que hacer una inducción, una titulación del agente anestésico y de alguna manera ir retroalimentando si esa concentración es buena o mala. Antes nos quedábamos, no, pues ponle a 5, ponle a 4, ábrele el día a la 2, ábrele a 2 con un CAM de 8, de 1.2 y lo dejábamos así. Pero como les digo, el cerebro es dinámico, el cerebro no se apaga, el cerebro está funcionando, y entonces ellos hablan los conceptos para hacer modelación con estos. Y nosotros, los anestesiólogos, hacemos prácticamente sistemas de esa cerrada, vigilando la ventilación, el control metabólico, temperatura, hemodinamia, pero ¿cuánta gente realmente monitoriza la conciencia? Pocos. Generalmente la monitorizamos en el posoperatorio cuando le decimos, ¿de qué te acuerdas, doctor? ¿Te dolió? ¿Soñaste algo? Esa es la famosa escala de Braille para saber qué pasó. Nocicepción, digo, estamos hablando de 2013, todavía quizás no había tanta tecnología para hacerlo, y algo que sí tenemos desde hace muchos años es el control de la función neuromuscular. Pero insisto, ¿cuántos de nosotros lo monitorizamos en el día a día en nuestros quirófanos? Aquí, por ejemplo, nos hablaban la P, la conciencia, de las concentraciones que manejábamos de 6.6. Quiero que vean que en los chinos, cuando lo empezaron a estudiar hace ya algunos años, veían que la mayoría de ellos perdían la conciencia entre 2.2 y 2.3. O sea, de 1 a 10 eran rangos muy bajos. Y yo, como siempre les insisto, si ustedes dan un bolo de 2 miligramos de propofol, estarán en la ventana terapéutica aproximadamente en 6. Entonces, a los pacientes que nosotros les damos 2 miligramos por kilo, quizá estemos dando una concentración poco elevada y si no la medimos, probablemente estemos dando la posibilidad de hacer tasas tasas de supresión. Algo interesante, pues la inteligencia artificial nos está tratando de explicar cuál es el papel del anestesiólogo y aquí nos mencionan que la mortalidad posoperatoria pudiera ser considerada como una patología, así como la patología cardíaca, ¿sí? ¿Sí? O la patología oncológica. Entonces, usar inteligencia artificial sí prácticamente nos permite ir conociendo cómo es el cuidado médico, educar a los pacientes, buscar la calidad e investigación y de alguna manera entender, como dice aquí, que la seguridad del paciente va a depender de cómo yo le administre el medicamento. Como les repito, toda la vida hemos hecho inhalado, está bien, pero bajen el CAM, monitoricen para ver cómo está ese cerebro y no lo tenga yo tan profundo, que no quiero hacer inhalada, pero lo voy a hacer TIVA igual. Entonces, fíjense en la actualidad, estos sistemas de asa cerrado,
nos hablan de que todos los objetivos que tenemos en anestesia, analgesia, hipnosis y todo, tienen que tener un sensor, nocicepción, electroencefalograma, bloqueo neuromuscular, presión arterial y líquidos. Vean acá cómo está, para que yo pueda controlar los medicamentos que estoy usando, sea opioides inhalado, ¿sí? O los relajantes neuromusculares. Y lo que más llama la atención es el uso para todos estos, por los opioides, para propofol y para los relajantes, de bombas de perfusión. Tenemos una cirugía muy cruenta, podemos seguir boleando como lo hacemos, el relajante neuromuscular, pero póngale un TOF para que vayamos viendo cómo nos va. Ahora, si es demasiado larga, yo puedo hacer una perfusión del relajante neuromuscular y mantenerlo. Entonces, la inteligencia artificial nos está tratando de migrar a una mejora continua de lo que estamos haciendo. Y esta inteligencia artificial, pues la tenemos prácticamente en todos los rubros de la medicina que hacemos. Ya les había mostrado esta imagen. Ay, perdón, esta se me duplicó. Y al final, dentro de las innovaciones, y yo tengo aquí un NOL que está muy bajo, quizás porque yo tengo esta cantidad de perfusoras, donde yo estoy haciendo, se está haciendo una técnica multimodal, ¿sí? Y lo que estamos buscando es la posibilidad de que nosotros utilicemos la tecnología, agregar en estas multimodales la anestesia regional vía ultrasonido para ir mejorando la práctica de lo que hacemos y tener a los pacientes en las mejores condiciones. ¿Cómo podemos hacer una inducción en la actualidad? Bueno, aquí vean un paciente que está iniciando, vean los valores, ahorita vamos a ver los valores, no tanto esto, sino vean cómo aquí empieza el propofol, aquí empieza el remifentanilo y vean cómo hay una caída. Yo ya tomé una base, una imagen inicial de cómo estaba ese paciente antes de la inducción, aquí lo vemos y vean cómo esta caída empieza a bajar en la tendencia y el trazo electroencefalográfico va cambiando. Y aquí tengo yo mi espectrograma para saber que a esa titulación, a esa concentración que yo lo manejé va. Vean ustedes en el transoperatorio y aquí tengo el equilibrio en naranja, plasma con sitio efecto, y vean ustedes cómo está mi espectrograma, cómo está mi actividad cerebral y el índice que yo estoy manejando, y cómo después de la cirugía yo migro nuevamente a cómo estaba el paciente en un momento dado cuando yo cierro las perfusiones. Entonces yo puedo tener una emersión mucho más predecible de la que nosotros hacemos. Entonces no tengo L-level, ¿qué hago? Buscar esa ventana terapéutica. Pero ¿qué hacíamos con esa ventana terapéutica que yo les decía con ese bolo? ¿Sí? Mi ventana terapéutica está por acá, pero nosotros dábamos en ocasiones bolos de este tamaño. Bolos grandes, bolos con dosis irregulares y sin tener un control del efecto. 2 por kilo, va. Pero ¿cómo controlo yo si el paciente se durmió con los 50 iniciales o con 100 o con 120? Hoy en la mañana habló la doctora Judith de paciente frágil. Y al final, entender que la ventana terapéutica no es que sea un número. La ventana numérica está condicionada a la concentración en relación a la dosis que yo quiero administrar para alcanzar el efecto clínico en el electroencefalograma en relación a la dosis administrada. Vean ustedes aquí, yo empiezo la inducción, empiezo a perfundir mi propofol, cierro mi perfusión y ven que aquí tenemos el efecto de zipper como sale. ¿Cuál es el futuro? A ver si le subes para que se escuche. Hacer anestesias personalizadas. ¿En base a qué? Romper paradigmas, actualización. Y quiero que escuchen este video que me lo dio el doctor Ricardo Olivares. De práctica del doctor con el doctor Ricardo Olivares. Después con Miembro de TIVA México. Yo estoy bueno, sin embargo, hace 2 años yo estaba viendo el fútbol, mi esposa estaba a un lado viendo una plática de neuromonitorización. Pues dejé de ver el fútbol y me puse a ver su plática, quedé realmente impresionado con los alcances. Me he dado cuenta desde que adquirí el BIS, y eso que yo no soy anestesiólogo, sino que soy otorrinolaringólogo, en los alcances de cómo mis pacientes despiertan muy bien, de cómo mi anestesiólogo gasta menos medicamentos, de que la DIVA es la anestesia del futuro, de que el impacto al medio ambiente es lo que tenemos que nosotros empezar a cuidar. Y realmente el neuromonitoreo no es el futuro, el neuromonitoreo es la actualidad del neuromonitoreo. Yo entiendo que incluso está en la norma oficial mexicana
como debería. Pero esto debería pronto va a ser una obligación y parte de cualquier cirugía, como cualquier monitor más, durante las cirugías de los pacientes. Muchas gracias y saludos a todos desde Pachuca. Entonces, al final, ¿qué nos interesa? Pues un procedimiento perioperatorio seguro, apoyado en técnicas de anestesia, las que ustedes quieran, multimodal, regional, TIVA, inhalada, para que el paciente sea manejado con el mínimo de riesgo y con la seguridad que requiere la integridad del paciente. Y hablamos de todos los escenarios, el niño, el anciano, el neonato, el obeso, el senil. Ya para concluir, pues yo quiero invitarlos a que compartan con nosotros sus 32 años de estar haciendo este curso, taller de anestesia intravenosa en el Hospital Ángeles del Pedregal en Ciudad de México. Me gustaría mucho contar con ustedes. Quien quiera información, aquí está mi correo electrónico y les hacemos llegar el programa con la liga de inscripción si es que ustedes están interesados. Con esto, pues agradezco mucho su participación en esta sesión y espero que haya sido de utilidad. Si deje dudas, pues espero que veamos en un futuro cómo podemos ir mejorando y corrigiendo. Igual vamos a seguir haciendo este tipo de actividades como la que llevamos aquí desde hace 2 días, haciendo y buscando la posibilidad de acercarnos con muchos de ustedes para razonar, que es lo primero, la farmacología, que es la punta de lanza de lo que hacemos nosotros en quirófano. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por todo su tiempo el día de hoy. Un reconocimiento más, una pluma más para usted, doctor. Gracias, gracias. Gracias por todo su Te tiempo, agradezco su mucho. atención. ¿Alguien más ahorita, en este momento, alguna pregunta en el chat, Javi? ¿Alguien quiera preguntar? Aprovechen al doctor, lo tenemos de México. Está un poquito cansado, pero todavía puede contestar las dudas con confianza. Desde las 8 de la mañana traigo los No ha látigos aquí comido, en la espalda. no ha cenado, con confianza, ¿no? ¿En Bueno, el chat, Javi? Una pregunta. ok. ¿Puedes poner la página, por favor? Acabamos de hacer un apartado en la modificación de la página del Colegio de Anestesia. Pusimos la historia de todos los presidentes del colegio, pueden revisar. Y un punto muy importante, agregamos un apartado con el número de federado. Mucha gente tiene duda de cuál es mi número, que dónde está, dónde lo puedo encontrar, dónde lo puedo conseguir. Bueno, simplemente en ese apartado, por favor, Javi. Y ya, ahí, búsquelo. Orden alfabético, fácil, no hay pierde. Colegas federados, ahí están. Pueden buscar por su nombre o apellido y ahí está su número. 16A corresponde al Colegio Michoacano de Anestesiología y después sigue el número subsecuente. Vamos a agregar también luego otro apartado para verificar el número de certificación también para que puedan ver directamente un link a la página del Consejo Mexicano de Anestesiología para poder revisar su número de certificación y constatar que estamos vigentes, ¿verdad, Javi? La siguiente página, la otra imagen, por favor. Tenemos una sorpresa para todos los presentes el día de hoy, doctor. Una rifa más de las muchas que hemos otorgado el día de hoy. Tenemos 18 personas aquí presentes y alguien se va a ir becado 100% al Congreso, al segundo curso taller de anestesia regional que tenemos el próximo mes. A la gente que está aquí, agradecemos su tiempo, su presencia y vamos a premiarlo con ese premio. Doctor, un número del 1 al 18. Es más, 11. 11. Ese número lo va a ganar. Ah. Jesse Barradas. Es bullying. No, no, el doctor es parte de la mesa de tiro. El doctor hubiera regalado su premio. El doctor no lo acepta por ética. Sí. Conflicto de interés. Bueno. El tercer número va a ganar, doctor. Al 18 pongamos el número 9. 9. Humberto García tampoco ganó. No. Fíjate, los tengo Ya bien estoy identificados, ¿eh? Bien ubicados. Con 2 días los ubico perfectamente. El número bueno, doctor, el ganador. El número ganador va a ser el número 7. 7. Y no está aquí. Claudia Adelí Juárez. ¿Ya ves? Ahora Bravo. tiene su beca completa para este curso. Perfecto. Si no hay más dudas, les agradecemos su tiempo. Yo nada más quería decirles una cosa. No lo acostumbro, pero en este año me voy a postular para la presidencia la vicepresidencia de la Federación. Entonces, ojalá en Aguascalientes, los que nos acompañen, me gustaría mucho que me apoyaran. Punto. No voy a decir más. Con todo gusto, doctor. Proyectos, ni nada. Ya lo platicamos en corto. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Gracias a todos que están en línea, nos despedimos, muchas gracias, buenas noches y pasemos a disfrutar un canapé.